Bueno, sean todos muy bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de APA Podcast. Muy bien, estamos comenzando este nuevo año con nuevas expectativas, una nueva visión y queríamos ya compartir con ustedes este tiempo. Los extrañábamos. Los extrañábamos. Tenemos un tema muy importante hoy y una pregunta para hacerles acerca de este podcast que vamos a compartir, y es: ¿qué significa realmente tener una relación con Dios y cómo llego a esa relación con Dios? Wow. Así que nos gustaría poder charlar con ustedes este tema y dedicarle un podcast a este tema tan importante que es, creo que el principio de todo, ¿no? Que es tener una relación con Dios. Sí. Contar también cómo fue que sucedió todo esto y cuál es el desenlace o lo que apuntamos al correr los podcasts. Vamos a apuntar a hablar acerca de conocer mi propósito. O sea, ¿cuál es nuestro propósito? Alguna vez, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero a mí sí, o a la gran mayoría de las personas que se pone a pensar y se pregunta: ¿para qué vine? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No sé si llegaron a preguntarse eso, pero creo que es algo muy común y bueno, creemos que es importante hablarlo y abordarlo desde ese lado. ¿Qué pensaba Dios al momento de crearnos, no? O cuál es el propósito para el cual nos creó. Claro. ¿Por qué estoy en la tierra? Y bueno, partiendo de esto, algo que debemos saber es que Dios es intencional. Y Dios nos creó a todos con una intención, con un propósito justamente. Esta intención o este propósito de Dios, bueno, lo vamos a ir descubriendo. Pero ¿cómo hago para descubrir este propósito, Leam? ¿Cómo descubro mi propósito? Yo creo que primero y principal, para poder descubrir el propósito, se me viene lo que hablábamos hoy acerca de, no sé, de un inventor, ¿no? Cuando alguien inventa algo o cuando nosotros compramos algo por primera vez, un producto electrónico, por llamarlo, poner un ejemplo, si uno lo compra y lo ve por primera vez o lo quiere usar por primera vez y no sabe, que es lo que generalmente hace es preguntarle al creador, al inventor, cómo funciona ese producto. O lee las instrucciones. Entonces, yo creo que la base de conocer nuestro propósito es primero y principal reconocer que nosotros somos hijos de Dios y que somos su creación. Y una vez que nosotros reconocemos que somos hijos de Dios y que somos creación suya, es preguntarle a Él ¿para qué? O que Él nos va a dar el para qué, ¿no? No sé qué opinás. Claro. Y ese manual de instrucciones es justamente la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, punto número 1 sería poder descubrir nuestro propósito, pero lo descubrimos conociendo a nuestro Creador. Claro. Si no conocemos al Creador, no tenemos una relación con nuestro Creador y no leemos la palabra, ese libro de instrucciones que nos dejó, no vamos a poder saber cuál es nuestro propósito. Algo que esta pregunta fue resonando en mi cabeza estas últimas semanas, y charlábamos con Leandro acerca de esto porque no estábamos haciendo los podcasts y decimos: ¿qué será que lo que el Señor quiere para este nuevo año, ¿no? ¿Qué será lo que el Señor tiene con este proyecto que comenzó el año pasado? Que lo comenzamos así de un día para otro y dijimos: bueno, Dios nos fue guiando a diferentes personas, invitados, temáticas, a su propósito, ¿no? Justamente. Pero en este último tiempo estuvimos recibiendo de parte de Dios, y mediante orar y estar conectados con Él en su palabra, fuimos recibiendo diferentes mensajes. Sí, pedir la guía también, porque nosotros hubo un montón de tiempo que no subimos contenido ni que habíamos hecho nada por, bueno, vacaciones, campamento, fin de año y todo eso. Y también dijimos, bueno, y ahora, o sea, nosotros teníamos planificado algo que no se dio, y eso también es algo que me gusta de Dios, porque todas las cosas que a nosotros nos suceden porque es la voluntad de Él. Entonces,
nosotros teníamos planificado algo y no pasó y yo no lo sentía, no sentía algo dentro mío como decir, che, bueno, es por acá. Y después, al finalizar el año, una prédica de nuestro pastor que hablaba acerca de los objetivos que nosotros teníamos que poner en este nuevo año, cómo encararlo y todo eso, y charlas con amigos también. Y bueno, en parte también fue, a mí en lo particular me llegó, Dios usó a mi hija Male, con preguntas, en donde primero y principal me hizo una pregunta acerca de ¿qué es el amor? Y todo arrancó por ahí. Y fue como una introspección mía o en realidad una curiosidad de empezar a investigar acerca de cómo le contesto a una nena de 6 años, cómo le explico qué es el amor, ¿no? En ese momento fue como re difícil explicarlo, pero lo empecé a buscar y bueno, me llevó a eso, a que en la palabra de Dios, Dios es amor. Entonces, el amor es eso, y cuando bueno, cuando encuentro que Dios es amor, digo, ¿yo realmente amo a Dios? Porque nosotros estamos hablando acerca de conocer nuestro propósito y de que para conocer nuestro propósito nosotros necesitamos tener una relación. Pero para tener una relación con alguien, nosotros tenemos que querer a esa persona y querer acercarnos a esa persona para tener una relación. Porque yo no puedo amar a alguien que no conozco. Entonces, ahí fue como todo se empezó a linkear y a encuadrar, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo me puse a pensar en mi testimonio o en mi vida como cristiano y fue una de las preguntas que se las voy a compartir a ustedes, es, desde el momento que nosotros pusimos el nombre volver al primer amor, pero yo amo a Dios con todo mi corazón desde siempre. O sea, siempre lo amé y ahora lo estoy amando realmente con todo mi ser. ¿O es que yo, a medida que va pasando el tiempo, lo voy amando más y ese amor se va construyendo? No sé qué opinás vos de esto. Qué importante eso, ¿no? Porque, bueno, bíblicamente dice la palabra de Dios que, bueno, Jesús dijo esto: ¿ustedes me aman? Guarden mis mandamientos. Y es lo que nos dice la palabra, ¿no? O sea, la forma de decirle a Jesús que lo amamos es guardando sus mandamientos. Pero, ¿qué pasa cuando recién llegamos? ¿Podemos nosotros sentir ese enamoramiento de Jesús, pero aún no guardamos los mandamientos? O aún ahora, ¿no? Todos pecamos. No hay nadie que no peque o que no infrinja esos mandamientos. Y aún así, podemos nosotros decir que amamos a Dios. Ahora, me llama la atención esta pregunta cuando charlábamos acerca de esto con Lean, que ese amor en base a obedecer los mandamientos, a medida de que nuestro grado de conciencia o nuestro conocimiento de la palabra se va elevando, nosotros tomamos la decisión, justamente, que eso es el amar. Amar es una decisión. A medida que más conocemos, más vamos tomando la decisión de amarlo. ¿Cómo? En estas cosas, ¿no? En obedecer sus mandamientos, en leer la palabra, en tener intimidad con Dios. Y creo que es muy importante esto de que podamos establecer esa intimidad con Dios. Sí. Ahora, esta pregunta que resonaba también en mí, que charlábamos, era si todos tienen la misma relación con Dios, o todos oran de la misma manera, o hay una forma universal en la que podemos decir, bueno, vos tenés que hacer esto, claro, vos tenés que hacer esto para llegar a Dios. Claro. ¿O no? Yo creo que sí y no. O sea, no hay para mí que no hay un librito, como que todos tenemos relaciones diferentes porque somos personas diferentes, y contestando la pregunta, yo creo que no hay una sola forma de hablar con Dios, sino que hay muchas, como tantas personas hay casi. Sí, creo que cada persona tiene su manera de relacionarse con Dios. Sí, en la palabra de Dios se acercaron los discípulos a preguntarle a Jesús que les enseñe a orar, ¿no? Y Jesús le recita al Padre Nuestro, que no lo vamos a decir que todos los conocemos, pero ese Padre Nuestro a veces, bueno, algunas religiones lo tomaron como forma de repetirlo y rezan de esa forma.
Y otros lo tomamos nosotros como un modelo, ¿no? De lo que Jesús nos quiso enseñar. Bueno, cuando ustedes oren, tomen estos puntos. Pero la oración va más allá de eso, de glorificarlo, de pedirle perdón por nuestros pecados, de exponerle nuestras peticiones. Y creo que a este punto en el que quizás me gustaría poder llegar en este podcast es al punto de la intimidad, al punto de esa relación en la que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. O no sé si alguna vez te pasó a vos de poder escuchar la voz de Dios. Quizás no la voz audible, ¿no? Porque Dios es espíritu y nos habla en el espíritu. Pero ¿te pasó alguna vez de escuchar la voz de Dios? Sí, obvio. Es más, yo me acuerdo que en el primer, no sé si fue el primero o el segundo, pero antes de arrancar con los podcasts, hubo una pregunta que me marcó mucho y fue si alguna vez le clavaste el visto a Dios. Y yo creo que todos escuchamos la voz de Dios en algún momento. Capaz que no lo distinguimos en un principio, pero sí, escuché la voz de Dios y la escucho y creo que también a medida de que fui creciendo o que en realidad me fui abriendo más y al tener más intimidad con Dios y pedirlo también, sensibilizar mi oído a su voz, lo fui escuchando más y lo fui viendo más en situaciones o en cosas, o escuchaba que Él me hablaba o que Él me iba guiando, ¿no? Que eso también es por el Espíritu Santo. Y quizás el oyente que nos está escuchando del otro lado, vos le decís, escuché la voz de Dios. Y es como, no sé, alguien que quizás es medio escéptico o todavía no lo logró, que esto es algo que vos me decías de Male también, ¿no? De la pregunta que te hacía, bueno, yo nunca escuché a Dios. Claro. Bueno, y sí, ella me dijo, yo nunca escuché a Dios. Y ahí fue cuando empecé a hablar acerca de todo esto, ¿no? Que empezamos a buscar esta información. Y qué importante es tener esa relación con Dios, porque capaz que para mí hoy es normal, por así decirlo, pero en su momento no, porque hay algo que también hablábamos y que es esto de que cuando uno busca a Dios y escucha la voz de Dios, empieza a buscarlo porque tiene una necesidad, y entonces ahí está el tipo de relación que cada uno tiene con Dios. Vos podés buscar a Dios porque tenés una necesidad, porque tenés una petición, porque estás triste, o porque siempre es en algo de necesidad, ¿no? O muy pocas veces es cuando uno o cuando pasó algo que vos pediste esto y fuiste y agradeciste porque pasó X o tal cosa. Pero también yo creo que después está el otro tipo de relación, que es la relación en donde es una relación diariamente, en donde vos vas contando todos tus pensamientos o por lo menos esto es lo que a mí me pasa, en qué pensás o qué decisión tomo, y eso, ¿no? Como que cada vez lo voy invitando a estar más tiempo en mi vida y en acompañarme y ayudarme a tomar esas decisiones cotidianas, por así decirlo. Y creo que podemos, esto es algo que hablaba, no recuerdo si en el grupo Amistad o con quién, o con vos, de los niveles que nosotros tenemos, y cómo estamos en nuestra relación con Dios es según cómo oramos. Y me llama la atención y me gusta mucho escuchar la relación o la forma de orar cuando escucho quizás a pastores o obispos. En su forma de orar nosotros podemos identificar eso, ¿no? Bueno, tiene este tipo de relación con Dios o ora de esta forma, ¿no? Que debe ser distinta a su oración en intimidad como la nuestra, ¿no? Obvio. Pero alguien que quizás recién está comenzando, la oración es más enfocada a resolver problemas, a peticiones, a resolver problemas, o enfocada en la necesidad. Una vez que nosotros ya empezamos a conocer a Dios y empezamos a aprender de la palabra de Dios, quizás nuestra oración ya no está más enfocada en los problemas tanto, sino en metas que queremos cumplir o en propósitos que creemos que nosotros tenemos, ¿no? Señor, tengo este proyecto de negocio, tengo este proyecto de trabajo, quiero alcanzar esto, me gustaría que mis hijos lleguen a tu camino, y nos vamos involucrando, ¿no? Ahí en la palabra y en desarrollar esto, de lo que yo quiero para mí.
Pero cuando uno crece más y más en relación con Dios, llega al punto en que ya no le dice las necesidades, o sí en realidad, pero no es la prioridad la necesidad, ni tampoco es la prioridad lo que yo quiero, sino es decir, bueno Señor, ahora vengo a estar en silencio y a escuchar qué es lo que vos querés para mí. Porque tu palabra dice que tus planes son de bien para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, ¿cuáles son tus planes para mí? Y ahí nos quedamos en silencio y podemos escuchar justamente la voz de Dios. Bueno, contando algo que a mí me pasó, fue que en oraciones, capaz que a mí me pasaba de tratar de, no sé, gritar o clamar con todas mis fuerzas, a voz fuerte, y en un momento Dios me dijo, yo necesito esto, yo necesito que te calles y que me escuches. Y capaz que fue en ese silencio en donde yo quería clamar por escuchar la voz de Dios o porque Él me hable, y en todos esos gritos, en toda esa fuerza, en todo eso que yo estaba poniendo, Dios quería entrar y Él solamente quería que le abra la puerta. Entonces, yo creo que a mí me pasa, es eso, ¿no? De que muchas veces mi relación con Dios va más por el lado del silencio, que es esto lo que vos decías, y en escuchar la voz. Y también en cómo sé si es Dios que me está hablando. Y bueno, la palabra de Dios dice que todas las cosas que vienen de Dios nos produce paz. Él es paz y Él es amor. Entonces todo eso que nosotros, ese pensamiento que nos nace, pero que nos trae paz o que nos trae amor, nos ayuda a identificar que viene de parte de Dios. ¿Cómo podemos nosotros descubrir este propósito que Dios tiene para con nosotros en esta relación, ¿no? Porque ¿cómo hago para crecer en esa intimidad con Dios? ¿Qué es los pasos que debo seguir para crecer en mi relación con Dios? Quizás, y esto es algo que nos lo dijo la hermana Marta, ¿no? Bueno, y nada, arrancá. Claro. empezá a orar. No hay muchas vueltas en esto, ¿no? No es como un librito mágico de te vamos a decir esto y cuando vos hagas esto, la gloria de Dios va a descender. Claro, no hay una receta. No hay una receta. Hay miles. Exacto. Y vos tenés que descubrir la tuya, porque quizás te aprendés las miles de recetas y ninguna te sirve para vos. Y creo que esto es algo que me encanta de Dios, que por lo que veo, ¿no? Cada persona con la que logro hablar tiene una forma distinta de llegar a Dios. La metodología es la misma, porque es la oración, es hablar con Él, disponer el corazón, abrir con Él, estar predispuesto. Pero en la forma de hablar con Él, algunos le hablan como un padre, otros le hablan como un amigo, otros... bueno, cada uno va teniendo su forma de relacionarse, de llegar a esa relación con Dios justamente. Pero, ¿cómo hiciste vos ponerle en esto para poder escuchar la voz de Dios? ¿O cómo fue ese momento de escuchar la voz de Dios? No sé, yo creo que... No me habías preguntado, eso no estaba en el speech. Fue pidiendo guía y esto creo que es el Proverbio 2 que dice que Él no quiere sacrificios, sino lo que quiere es un corazón quebrantado. Que puede ser que habla de eso como que no quiere ofrendas ni holocaustos, sino que quiere que lo amemos. Eso es. Y entonces fue cuando yo hablaba esto, ¿no? Acerca del amor, de decir, bueno, yo no lo amo con todo mi ser desde un principio, pero sí estoy volviendo como a ese primer amor. Creo que continuamente fui aprendiendo y fue evolucionando mi amor y mi relación con Él. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez siento más porque estoy más sensible. Y yo creo que la sensibilidad la fui adquiriendo o fue creciendo en base a mi corazón y mi sinceridad con Él también. Porque capaz que hay cosas hay momentos en donde yo siento de que ya no siento la presencia de Dios tan fácil o no sé si tan fácil, pero no me siento tan sensible a la presencia de Dios, o hay cosas que
me quedo mirando o escuchando y que como que ya me lleva por otro lado, digo, no, pará, eso no es por ahí. O sea, y ahí es como que pego el volantazo y digo, bueno, tengo que volver. O es como si vas por la carretera en el auto y no sé, te estás quedando sin nafta y tenés que ir a cargarte, ¿entendés? O tenés el auto sucio, lo tenés que ir a lavar. O sea, siento como que va por ese lado, por ir cuidando el coche, ¿no? Claro. Dice la palabra de Dios también que a un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Bueno, creo que hay formas y formas de poder acercarse a Él, pero sobre todo que esto es el punto, ¿no? de esto, porque decíamos, no hay un librito de la forma en la que nosotros nos tenemos que acercar, porque esa es tu relación personal con Dios. Pero sí la Biblia nos dice que todo aquel que se acerca a Él, crea que le hay. Y no solamente que se acerque y crea que Dios está ahí, sino que también es galardonador de los que le buscan. Que Él premia esa búsqueda que nosotros tenemos. ¿Cuál es ese premio que nosotros encontramos? Primero, paz, ¿no? Porque todo lo que procede de Dios es paz. Él es paz y Él es amor. Podemos obtener esos frutos del Espíritu y esa llenura del Espíritu. Pero también podemos ir descubriendo estos propósitos. Podemos ir encontrando su voluntad para nuestra vida, escuchando la voz de Dios y direccionándonos en base a ese propósito. Que vos decís que, esto es una pregunta, ¿no? ¿Tenemos un solo propósito? Yo creo que no. O sea, que hay uno universal para todo, para todas las personas, ¿no? Que dice la palabra de Dios, que Él nos llamó y nos dio un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos reconciliados con Dios. Y bueno, acá nos dice dos propósitos universales para todo el mundo, ¿no? Que el primero es el de mantener una conexión, una relación con Dios, volver a reconectarnos con Dios justamente. El primer mandamiento. Exacto. Entonces, eso, reconciliate con el Señor. Ese es el primer propósito que tenés vos como ser humano. ¿Y el segundo mandamiento? Y el segundo, da. Fíjate que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos reconciliados con Dios. Entonces, podemos encontrar acá dos propósitos. El primero es mantener una conexión con Dios y el segundo es dar. De eso que experimentamos nosotros en la relación con Dios, de esa reconciliación que experimentamos con Dios, damos, amamos a nuestro prójimo. Ahora, lo que sí es que Dios a cada persona le da diferentes dones. No es lo mismo lo que quizás quiera hacer conmigo que lo que quiera hacer con vos. Y no porque uno sea mejor que el otro, sino porque Dios tiene un plan específico. Y a esto es lo que mencionaba cuando comenzábamos este podcast, ¿no? De que Dios es intencional. Dios, desde que nos creó, tuvo esta intención con tu vida para crearte con un propósito. Y para desarrollar este propósito en este mundo. Entonces, ¿cuál es este propósito que Dios tiene para tu vida? Es el que tenés que buscar en intimidad y en tu relación con Dios para poder descubrirlo. Y yo creo que también van cambiando y va mutando. Porque capaz que empezás con un propósito, o como yo lo veo como objetivos que vas alcanzando también, puede ser. Sí. Puede ser de que Dios tenga un propósito en ese tiempo para tu vida y que te dé las herramientas mediante su Espíritu Santo para que vos alcances ese objetivo o ese propósito. Y una vez que ya lo alcanzaste, bueno, tiene algo más. Pero hay veces que nosotros nos quedamos en esto, bueno, o queremos el propósito del otro. Sí. Y eso también nos impide descubrir el nuestro. Si Dios te creó intencionalmente con cualidades, con habilidades, con dones, con talentos, puso en vos algo que no es igual a otra persona, ¿no? Nuestro ADN, cada ADN es distinto. Entonces, a cada persona la hizo distinta.
te hizo con dones, con un color de ojo, con una forma. ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo de esa forma? Porque tiene un plan intencional con vos. Entonces, si yo quiero vivir el propósito de Leandro, muy posiblemente me voy a frustrar o eso va a traer problemas a mi vida porque quiero alcanzar el propósito de Leandro. Pero cuando descubrimos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, eso nos trae paz, nos trae seguridad. Porque yo puedo ir y luchar, ¿no? Esforzarme, avanzar por alcanzar objetivos en esta vida. Y si no sé si Dios está conmigo en ese propósito, eso me genera inseguridad. Pero cuando conozco que lo que yo estoy haciendo y a donde me estoy dirigiendo es plan de Dios, ya está, ¿qué me va a frenar? ¿Qué me va a apartar? Porque dice la palabra de Dios, ningún propósito suyo puede ser estorbado. Amén. Y qué importante que es esto que decías, ¿no? Porque creo que el propósito, el primer propósito más grande, que es lo que hablábamos al principio, es amarlo a Él y tener esa relación. Y acerca de cómo escuchar la voz de Dios, me recuerda a Samuel, cuando Dios lo llama y va y le dice a Elí que dime dime qué te puedo servir, y dice no, yo no te he llamado, y se va y lo llama de vuelta, y que no, lo llamó 4 veces. O sea, el punto de la historia es que 4 veces lo llamó hasta que se dio cuenta que era Él. ¿Cuántas veces Él nos llama, ¿no? Y nos busca también? Sí, creo que es importante entender esto, porque algo interesante de esta historia que vos mencionás recién es que Samuel no se dio cuenta que Dios le estaba hablando. No. El que se dio cuenta que Dios le estaba hablando era Elí. Claro. Entonces, es muy importante también el entorno con el que nosotros nos rodeamos, porque a veces quizás Dios te está hablando, te está diciendo, hijo, es esto, y no lo sabemos apreciar. Y quizás oramos, ¿no? Pues somos nosotros intencionales en nuestra oración, a veces, y no sabemos apreciar la voz de Dios. Pero qué importante es cuando tenemos a alguien cercano que nos puede decir, che, ahora cuando vos vuelvas, decirle vos nomás, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Me gustaría también poder agregar a este tema, ¿no? Es qué cosas nos apartan o nos hacen desenfocarnos de poder escuchar la voz de Dios. Porque quizás ahora vos me decías hace un rato, bueno, Dios te habla, ¿no? Dios te habla de ciertas formas, vos escuchás la voz de Dios y la dirección de Dios, pero hay veces que quizás no, por diferentes cuestiones. Sí. ¿Cuáles son esas cosas que nos apartan o nos desenfocan de escuchar la voz de Dios? Y cuando dejamos de regar la plantita o dejamos de alimentar el fuego. Yo creo que las cosas que me dejan de hacer escuchar la voz de Dios es porque si no escucho la voz de Dios, estoy escuchando otras voces. Entonces, ¿qué voces estoy escuchando? Porque siempre estás escuchando. Y algo que bien vos decías y que yo en toda mi vida siempre lo usé, es acerca de la importancia que tienen las decisiones. Porque constantemente el ser humano está tomando decisiones todo el tiempo, desde qué voy a decir, qué palabra voy a usar. Hay algunas que ya son más inconscientes y que uno ya se acostumbra, ¿no?, a tomar esas decisiones, pero eso, qué importante es tomar la decisión de seguir con el fuego encendido y escuchando la voz de Dios y poder pegar ese volantazo antes de seguir manejando o enfriando. Y qué importante es eso, ¿no? Y también pensaba, ¿no?, mientras que hablabas recién, en esas cosas que estorban. Dice la palabra de Dios que hay cosas que estorban nuestra oración, que causan estorbo en nuestra intimidad con Dios. Entonces, bueno, una de ellas son estas cosas que fuimos tratando en los últimos podcasts, ¿no? Pero creo que la más grande para el ser humano es el orgullo. Fíjate que hoy, hace un ratito decíamos que al corazón contrito y humillado
el Señor no va a despreciar. Pero, ¿qué pasa cuando quizás está contrito pero no humillado? ¿Qué pasa cuando vengo todo quebrado por mi situación pero ni así me humillo? Y hay veces que somos así, ¿no? En nuestra vida diaria. Y eso nos impide de poder escuchar la voz de Dios. Y ahí es cuando prestamos oído a otras voces. A escuchar las voces, consejos de amigos, consejos externos, o la voz de nuestra conciencia, que a veces el enemigo utiliza esos estados de ánimo para hablarnos, ¿no? Para sembrar cositas en la mente. Sí, o mismo también en la oración, ¿no? Claro. Porque cuando vos hablabas de acerca de las cosas que uno piensa, se me vino cuántas veces a la gente que le cuesta orar como a mí, que me costaba, que no sé, te vas a arrodillar a orar o vas a buscar ese momento y te arrodillaste, dejaste el teléfono ahí y de repente, pum, te llegó una notificación. Y abriste la notificación o estás lista y empezaste con los reels eternos de la dopamina y que no terminás más, o que justo te pusiste a orar y de repente se te viene se te cruza un pensamiento de que dejaste el pollo en el horno, no pagaste esto, mañana tenés que hacer esto, no contestás, y empezás a batallar con esas cosas, y que es algo que me pasa a mí y creo que no sé si a vos te pasa. Sí. Pero bueno, es eso, ¿no? De decir, che, bueno, esas distracciones que ocurren cuando o cuando yo quiero buscar a Dios, son las cosas que nosotros tenemos que vencer, y qué herramientas hay o qué podrías vos recomendar cuando suceden esas cosas. Cuando vienen, esos son ataques espirituales, justamente, ¿no? Que nosotros sufrimos. Porque lo único que el diablo va a buscar hacer no tiene poder para otra cosa que no sea distraerte. Por eso dice la palabra de Dios que al que se acerca a Él, crea que Él está ahí y que es galardonador de los que lo buscan. Ahora, hay veces que como Dios es espíritu, yo a vos acá te veo, sé que vos estás acá. Claro. Pero si el enemigo viene con distracciones, como Dios es espíritu, pensamos en otras cosas y nos distraemos. Entonces, quizás oramos y son palabras de lo que nos está pasando, pero no oramos con esa intención de saber que Él está ahí. O no tenemos esa fe de que Él es galardonador, que Él me va a premiar, ¿no? Por esta búsqueda. Más allá de que no lo hagamos por ese premio. Pero, y esto es algo que quería compartir que me pasó en una sesión de coaching. Bueno, yo estaba justamente haciendo coaching porque me costaba tomar decisiones. Pensaba mucho antes de tomar una decisión, de hacer esto, hacer lo otro. Hasta que llegó una pregunta a mí de decir, bueno, ¿y cuál es la autoridad que vos le estás dando a la opinión de los demás? Y hay veces que pasa eso, ¿no? En relación a la autoridad. Que quizás a veces de tan poco tiempo que le dedicamos a la oración y a la lectura de la palabra, que estas son las cosas que nos acercan en intimidad con Dios. Al dedicarle tan poco tiempo y al tener tanto tiempo ocupado en el teléfono, los reels, las redes sociales, la vida cotidiana, eso genera una autoridad quizás a veces más grande que Dios en nuestros pensamientos. No porque tenga más poder eso que Dios, pero yo le doy más trascendencia en mí a esas opiniones o a esas cosas que pasan en el exterior que a Dios. Pero cuando nosotros podemos, por eso es importante, bueno, volviendo a esto del Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros reconocemos a Dios, el diablo huye. No soporta la presencia de Dios. Por eso comienza el Padre Nuestro con reconocimiento, ¿no? Señor, tú eres santo, tú eres mi Dios, tú eres el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Y ahí comenzamos, ¿no? En nuestra oración. Y ahí viene todo el bombardeo del enemigo. Pero cuando yo declaro quién es al que estoy buscando,
a quién es el que está acá conmigo, a quién me estoy dirigiendo yo en mi oración. O al menos eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Sí. Esas distracciones se van. Ok. Me quedé pensando en algo que dijiste acerca de esto de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad que yo le doy a las personas, no? Y digo, es verdad, porque la autoridad que yo le doy a la opinión de otra persona es una decisión mía, primero y principal. Yo solamente puedo controlar lo que depende de mí. Y yo, al hacer mío una opinión de un otro, lo que va cambiando es mis acciones. Y al cambiar mi accionar, cambia mi destino y cambia mi vida. Entonces, capaz que el propósito que yo tenía por escuchar al otro termina cambiando. Y muchas veces nuestro propósito, o sea, esto me lleva a pensar a esto, que muchas veces nuestro propósito cambia por diferentes razones. Puede ser porque nosotros actuamos en pos de tratar de aparentar o encajar a esa ansiedad social, a querer pertenecer a cierto grupo. Entonces yo soy, o mi destino lo va dirigiendo las personas con las que yo me junto, o mi mamá, mi papá, quiero complacerlos a ellos y dejo de ser yo. Y también puede ser eso. O cuántas cosas, o sea, que no estoy teniendo yo esa relación con Dios y dejando que Dios guíe, ¿no? Que Dios ocupe ese lugar y que Dios me vaya guiando hacia donde Él me quiere llevar. Entonces, muchas veces perdemos esto por escuchar a las personas equivocadas y no escuchar a Dios y estar más cerca de Dios, y la importancia que tiene justamente tener esta relación y esta cercanía y este amor hacia Él. Con quien más nos relacionamos con quien tenemos más relación es quien va a tener mayor grado de influencia sobre mí, sobre mis pensamientos, a veces sobre mis emociones también. Claro. Y dicen que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. O sea, nuestra personalidad se forja y nuestras decisiones que nosotros tomamos es en base a las 5 personas con las que más estén. Yo les invito a que se pongan a pensar quiénes son las personas que más comparten tiempo con ustedes dentro de su familia de trabajo o lo que hagan, y van a ver que hay cosas, hay palabras, hay pensamientos, hay actitudes que ustedes tienen que se ven reflejadas las acciones de ellos. Esa clase de influencias que nosotros tenemos en estas 5 o 10 personas que nos rodean, que son los más cercanos, causan influencias en nosotros, y nosotros podemos tomar la decisión de tener fe a sus palabras. Nosotros podemos tomar la decisión de creer en sus palabras, en lo que ellos están creyendo, y eso nos aparta de nuestra relación con Dios también. La importancia de ser conscientes de que nosotros, a ser conscientes que eso no es nuestro y que tampoco viene de Dios, y poder cortar con eso, ¿no? Porque cuando nosotros mantenemos eso a la larga, de situaciones nuestras, de pasadas, y capaz que eso también es lo que te termina llevando a la depresión, ¿entendés? O te genera todas esas emociones que hablábamos anteriormente que no son las emociones de Dios. Lo que viene de Dios te genera paz y te genera amor. Entonces, qué importante es poder reconocer, otra vez, reconocer y poder renunciar a esas cosas. Y pensaba en esto, ¿no? En una palabra, hablando de esto, que lo repetiste varias veces, que dice la palabra de Dios que las bendiciones de Dios no acarrean tristeza. Y también dice que la bendición de Dios es la que enriquece al alma. Qué tremendo esto, porque hay veces que quizás la riqueza para el alma de una persona es una, pero la bendición de Dios es riqueza a nuestra alma. Ahora, ¿cuál es esa forma de bendición que Dios quiere para tu vida? ¿Cuál es el propósito que va a llevar a la riqueza de tu alma? Y eso es algo que Dios tiene para vos y para mí. Pero yo debo descubrirlo. Puedo
influenciarme en mi círculo de personas a buscar a Dios. Y es muy importante, porque Dios nos creó. Mirá, dice que Dios creó todo. Los cielos, la tierra, el sol, todo lo que hay. Puso límites. Pero lo único que Dios, y todo Dios vio bueno, y lo único que Dios vio malo, o que no era bueno, era que el hombre esté solo. Por eso creó a Eva y nos puso a nosotros en comunidad, en familia. Entonces, es bueno estar rodeado de personas, tenemos que hacerlo, pero hay un plan intencional que Dios tiene para tu vida. Y eso lo descubrimos estando en una relación personal con Dios. Proverbios 19:21 dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Wow, tremendo. Qué lindo que Proverbios. Sí, yo creo que bueno, nada, que es eso. Y como para ir cerrando, ¿qué te queda a vos de esto que hablamos acerca de la relación con Dios, del amor y de nuestro propósito? Como si tuviéramos que cerrar, ¿cuáles serían esos puntos? Ok, me queda en que mi forma de amar a Dios es mediante hechos, que es demostrándoselo, obedeciendo sus mandamientos, que obedezco esos mandamientos por el conocimiento de su palabra y la relación que tengo con Él, y que tengo una relación con Dios tomando acción. No hay más que eso. Y que esa relación es mía. Más allá de que Dios nos puso en comunidad, cada uno debemos tener nuestra relación de intimidad. Entonces creo que como para sintetizar todo esto que hablamos hasta el momento es esto. No hay una forma de relacionarte con Dios. Ahora sí, nosotros necesitamos, quizás cuando no conocemos a Dios, así como pasó con Samuel y Elí, sí, alguien que nos diga: eso que vos estás escuchando es la voz de Dios. Porque quizás no la escuchó Samuel igual que Elí, pero claro, la escuchó. Y Elí pudo reconocer después del tercer llamado que era la voz de Dios. Claro. Entonces es muy importante tu iglesia, la comunidad, el pastor donde te congregues, para poder aprender a escuchar y discernir la voz de Dios para nuestra vida. Y también, si alguna vez escuchas la voz de Dios y hace mucho tiempo no te pasa, hay algo que te está alejando de ahí. Lo que decimos siempre es buscar el consejo con nuestro pastor, porque cuando nosotros confesamos somos libres. Y muchas veces eso que nosotros estamos callando por orgullo, como bien decías vos hoy, o por miedo, vergüenza o lo que fuese, eso nos termina, son las artimañas que tiene el diablo para atacar nuestra mente, dejarnos encerrados y no poder ser libres. Y si no somos libres o no nos vaciamos, no nos podemos llenar de Dios. Entonces es sumamente importante poder reconocer que nosotros estamos en esa situación, y mi consejo para ustedes es que se puede salir y que busquen hablar. Sumamente importante. Muy bien. Bueno, estamos muy contentos por poder volver a reencontrarnos. Esta es la primera parte de Descubriendo mi propósito. Vamos a tener parte 2, así que ya se lo spoileamos. Queremos invitarlos a que puedan participar de esta segunda parte, y nos encantaría poder responder preguntas que tengan. Así que en la semana vamos a estar subiendo historias o reels y contenido para que ustedes puedan ir dejando sus preguntas, así el próximo viernes se las contestamos. O que nos escriban también por mensaje y que nos cuenten cómo ustedes descubrieron quizás su propósito, el don que ustedes tenían, el ministerio. Dios me llamó a ser evangelista. Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo? Si se anima a mandar un audio, claro, o un video y nosotros lo compartimos acá. Claro. Bueno, nos gustaría poder conocer sus historias porque, como siempre decimos, esto de APA no es solamente nuestro, sino que es nuestro. Es de todos nosotros, así que los invitamos. Los invitamos a este que es nuestro espacio, su espacio. Así que nada, sin más, que la gloriosa paz de nuestra... Nada, que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá, y sigan viendo. Dios les bendiga. Chao. Chao.